empezar. Buenas noches, este es el equipo número 4 de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy presentamos el tema Elementos básicos de electrónica análoga, SCR y TRIAC y dispositivos optoelectrónicos. ¿Qué es la electrónica analógica? La electrónica analógica es una parte de la electrónica que estudia los sistemas en los cuales sus variables, tensión, corriente varían de una forma continua en el tiempo, pudiendo tomar infinitos valores. Es aquella electrónica que, al contrario que la digital, no trabaja con señales discretas, sino con señales continuas variables. Decimos que la electrónica digital es discreta, por el hecho que cada señal solo se puede tener dos valores. En cambio, en la electrónica analógica, cada señal es de rango variable. La electrónica analógica se utiliza en el hardware de las PCs para una serie de utilidades concretas, pero especialmente se ha de tener en cuenta que el mundo funciona de forma analógica y que en muchos casos es necesaria una transformación de la señal digital a la analógica y viceversa. Por lo que el caso más claro de esto son los DAC, conversores de digital a analógico, y los ADC, conversores de analógico a digital. Y con ello también podemos entender cuál es una de las utilidades básicas más conocidas, la de los altavoces y los micrófonos. En el primero, una señal digital es transformada en una analógica para generar el sonido a través de ellos. En el segundo, es el caso contrario, y una señal analógica es digitalizada. ¿Qué son los elementos para el diseño de circuitos analógicos? Los circuitos analógicos, al igual que los digitales, también están compuestos por semiconductores, pero utilizan componentes completamente distintos. Aparte de la conversión de señales, una de las aplicaciones de la circuitería analógica es la del tratamiento de la electricidad distribución a través de la placa base o del PCB de una tarjeta de expansión. La mayor parte de los elementos que vamos a definir a continuación sonarán de la electrónica básica, sin embargo, son componentes comunes que podemos encontrar en todas partes. Resistencias. Las resistencias son uno de los componentes bases para la construcción de circuitos analógicos, ya que entre sus principales funciones está el hecho de que puede distribuir de manera adecuada la corriente y el voltaje entre las diferentes partes del circuito electrónico. Las resistencias se utilizan para reducir la intensidad de la corriente a través de la reducción de su voltaje. Es por ello que si revisamos un circuito electrónico con un procesador en medio, veremos que hay un circuito de resistencias en serie, las cuales son utilizadas para dividir el voltaje de manera sucesiva. Condensadores. Los condensadores, también llamados capacitores por su nombre en inglés, son elementos muy comunes en el diseño de circuitos. Su función es almacenar de manera temporal la carga eléctrica para luego liberarla. Esto lo hace uso de dos placas conductoras para separar por separado por un material aislante. Para entender la funcionalidad de un condensador, imaginemos el flujo de corriente eléctrica como un río con mucha fuerza, que de repente se encuentra con una presa, que lo que hace es frenar esa fuerza y que descarga el agua de manera mucho más suave. La diferencia es que un condensador lo hace con la corriente eléctrica que le llega. Transformadores. Pues la de aumentar y disminuir la tensión de un circuito electrónico de corriente alterna, en dicho proceso se pierde potencia eléctrica, por lo que la potencia de entrada no es la misma que la de salida. Cuando hablamos de eficiencia de un transformador, estamos hablando del porcentaje de potencia que se pierde en el proceso. Diodos. Los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que solo permiten la circulación eléctrica de un solo de los dos sentidos. Una de las terminales la llamamos ánodo y esta hace que la corriente siempre fluye en dirección al otro extremo, que es el cátodo.
En el mundo de la informática y antes de la aparición de las memorias ROM, los datos de solo lectura se almacenaban creando circuitos de diodos interconectados entre sí. A día de hoy, los diodos ya no se utilizan en ese sentido, pero el tipo de diodo común es el diodo LED, el cual es utilizado para iluminar zonas determinadas para transmitir información de diferentes estados. Los transistores bipolares son la base de la electrónica digital, ya que las memorias y procesadores que utilizamos a diario están formados por cientos e incluso miles de millones de transistores a muy pequeño tamaño. Pero los inicios del transistor se dieron en los circuitos analógicos, siendo una de las aplicaciones más famosas el radio de transistores, que reemplazó el uso de tubos de vacío y envió al olvido de las viejas radios muebles. Los más utilizados en circuitos analógicos son los llamados transistores bipolares, los cuales podemos controlarlos no solo en el hardware de la PC, sino también en la electrónica de consumo. Realizan las funciones de amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la señal eléctrica, por lo que son altamente versátiles y permiten la construcción de circuitos electrónicos más complejos que los vistos. Diodo emisor de luz. Es un diodo que tiene las características en especial de emitir luz cuando lo atraviesa una corriente eléctrica. Su uso más común era como indicador visual en distintos colores: rojo, verde, azul, amarillo, naranja, blanco. Pero actualmente, debido a la gran eficiencia energética conseguida por esa tecnología, es cada vez más habitual su uso en el alumbrado. El diodo emisor de luz o LED, Light Emitting Diode, es una fuente de luz que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. El LED, por lo general, se encierra en un material de plástico de color que acentúa la longitud de onda generada por el diodo y ayuda a enfocar la luz en un haz. SCR y TRIAC. ¿Qué es un SCR? El rectificador controlado de silicio, en inglés SCR, Silicon Controller Rectifier, es el tipo de transistor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PNP-N o bien NPN-P. Un SCR posee 3 conexiones o pines: ánodo, cátodo y gate. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente con un diodo rectificador controlado. Permite circular la corriente en un solo sentido. Se le considera un interruptor abierto cuando no conduce el tiristor y un interruptor cerrado cuando éste conduce. Esta clase de tiristor es uno de los más comunes, debido a su facilidad para conmutar de manera rápida. El SCR lo podemos encontrar con frecuencia y lo podemos utilizar dependiendo el tipo de aplicación que como usuario necesitamos, desde la iluminación hasta sistemas de aspersión, pasando por los famosos cargadores de baterías que sin duda son importantes en la fabricación de estos artefactos. ¿Cómo funciona un SCR? Existen muchas formas de hacerlo, sin embargo mencionaremos algunas de las más importantes. Por medio de la luz artificial lo podemos hacer siempre y cuando haya encendido la de luz en las uniones del SCR o tiristor. Cuando llega al silicio, los pares de electrones huecos aumentarán de esta manera y se activará este dispositivo. Una vez que el SCR o tiristor es activada, se comportará como un diodo en conducción y ya no hay un control sobre el dispositivo. Este seguirá conduciendo porque la unión PN no tiene ninguna capa de agotamiento debido a los movimientos libres de los portadores. Sin embargo, si se reduce la corriente directa al ánodo,
por debajo de una región conocida como corriente de mantenimiento o IH, se genera una región de agotamiento alrededor de la unión PN, debido al reducido número de electrones portadores y por ende el tiristor estará en estado de bloqueo. Esta corriente de bloqueo es del orden de los miliamperios y es menor que la corriente de enganche, IL, lo que significa que IL es mayor que IH. La corriente de mantenimiento IH es la corriente del ánodo mínima para mantener el tiristor en estado de régimen permanente y es menor que la de enganche. Cuando el voltaje del cátodo es positivo respecto al del ánodo de una de las uniones PN, tiene polarización directa, pero la unión de cada extremo tiene polarización inversa. Esto es muy similar a los diodos conectados en serie con un voltaje inverso a través de ellos. Estará en estado de bloqueo inverso con corriente de fuga inversa, conocida como corriente inversa IR, y fluirá a través del dispositivo. ¿Cuáles son las aplicaciones del SCR? Un tiristor CCR cuenta con múltiples aplicaciones, como controladores de relevador, circuitos de retardado de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interruptores estáticos, controles de motores, ciclo conversores, cargadores de batería, circuitos de protección, controles de calefacción, sistema de control de fase y sistema de luces de emergencia. ¿Qué es un TRIAC? Un TRIAC es un dispositivo semiconductor que pertenece a la familia de los dispositivos de control. Los tiristores. El TRIAC es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Su nombre viene del término triode, for alternating current, que es igual al triodo para corriente alterna. Se utiliza para controlar la carga de CA, corriente alterna, semejante a como un transistor se puede utilizar para controlar una carga de corriente continua. En definitiva, es un interruptor electrónico, pero para corriente alterna. Su funcionamiento básico es cerrar un contacto entre dos terminales, ánodo 1 y 2, para dejar pasar la corriente. Corriente de salida, cuando se le aplica una pequeña corriente a otra terminal llamada puerta o gate, que es la corriente de activación. Se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que acabamos de leer. Aquí está la puerta, el gate, A1, A2, y las corrientes entre los ánodos 1 y 2. Es un claro ejemplo. El funcionamiento del TRIAC. El TRIAC conduce en las zonas marrones de la gráfica. Al principio se conduce, ya que el ser 2 SCR o tristores necesitan una corriente mínimo para que comporten como conductores. La onda de corriente alterna senoidal tiene una frecuencia de 50, es decir, que se repita 50 veces cada segundo, por lo que ese pequeño espacio que no conduce casi no se nota. ¿Cuándo dejará de circular corriente por el TRIAC? Solo cuando la corriente que pasa por los diodos caiga por debajo de un cierto valor llamado corriente umbral de mantenimiento, o si de alguna forma somos capaces de cortar la corriente totalmente. Esta segunda forma se podrá hacer colocando a la salida del TRIAC un pulsador o interruptor cerrado, y al pulsarlo, que se abra y corte la corriente por el TRIAC. ¿Cuál es el funcionamiento del TRIAC? Entonces tenemos una corriente de activación necesaria para activar el TRIAC a través de la puerta. Esta corriente de salida que pasa por el TRIAC, que puede ser en un sentido o del otro, esta corriente suele llamar IH, positiva o negativa, en función de su sentido. Los valores dependen de cada TRIAC y se pueden ver en la hoja de datos proporcionada por el fabricante. Aplicaciones del TRIAC.
Son múltiples los usos del TRIAC para citar algunos. Podemos decir que es para reguladores de luz, para controladores de velocidad de un ventilador electrónico, para el control de motores pequeños, para el control de pequeños electrodomésticos y para el control de temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control de fase, interruptores de potencia, etc. Los dispositivos optoelectrónicos. Existen dispositivos semiconductores cuya función es, en unos casos, producir luz y a partir de corrientes eléctricas, en otros, generar corrientes eléctricas a partir de la incidencia de la luz sobre ellos. Son los denominados dispositivos optoelectrónicos, semiconductores. Aunque existen dispositivos realizados con materiales no semiconductores que pueden realizar esta misma función, por ejemplo los fotomultiplicadores. Pero cuando hablamos de dispositivos optoelectrónicos no nos referimos siempre a dispositivos optoelectrónicos realizados con semiconductores. La clasificación de los dispositivos optoelectrónicos a nivel de componentes podemos distinguir tres tipos de dispositivos. Dispositivos emisores. Son aquellos que varían sus propiedades ópticas con la aplicación de un determinado potencial. Estas propiedades pueden ser de la emisión de luz o simplemente absorción o reflexión de la luz. En este apartado se representa el siguiente componentes: diodos de LED, diodos láser, tubos de rayos catódicos, cristales líquidos, diodos emisores de luz. Un diodo emisor de luz es un dispositivo de unión p-n que cuando se polariza directamente emite luz. Al aplicarse una tensión directa a la unión, se inyectan huecos en la capa P y electrones en la capa N. Como resultado de ello, ambas capas tienen una mayor concentración de portadores, electrones y huecos, que la existente en equilibrio. Debido a esto se produce una recombinación de portadores, liberándose de dicha recombinación la energía que les ha sido comunicada mediante la aplicación de la tensión directa. Los dispositivos detectores generan una pequeña señal eléctrica al ser iluminados. Transforma, pues, la energía luminosa en energía eléctrica. Dispositivos fotoconductores. Los componentes fotodetectores son aquellos componentes que varían algún parámetro eléctrico en función de la luz. Todos los componentes fotodetectores están basados en el mismo principio. Los componentes optoelectrónicos más importantes son fotoresistencias, fotodiodos, fototransistores. Esto es todo del equipo número 4. Muchas gracias y buenas noches.